Y continuamos con tu programa Canarias tal cual y del otro lado de las cámaras del Zoom, mi amigo el profesor Carlos Leáñez. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Ac- estás? ¿Qué me Aquí cuentas? preparado, feliz cada 15 días de poder hacer esta sección de Planeta Ñ, que para mí es de las más ilustres que hacemos aquí en este programa. Eh, Gracias. eh, a ver, en estos días recientemente escribiste un tweet referido a un tweet que a su vez hizo el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Yo voy a leer tu tweet y tú nos aclaras qué quisiste decir ahí. El tweet, Perfecto, el tweet perfecto. de Carlos Leáñez dice, de lo pequeño a lo grande, la lengua de su país, la lengua del país europeo más poderoso, la lengua vehicular mundial. Macron admite aquí implícitamente una jerarquía Francia, Europa, mundo, y el francés queda como una mera lengua nacional. Craso error. ¿Qué quisiste decir de ese tuit del presidente Macron? Muy bien, primero, bueno, vamos a estar hablando de lo que se llaman las representaciones lingüísticas y las actitudes lingüísticas, ¿no? Que Ok. es un poco cómo la gente ve su propia lengua, cómo la siente, ¿no? Y Ujú. eso, ese tipo de representaciones genera una cantidad de acciones. Por ejemplo, si yo llego, por ejemplo, puedo hablarte del caso de judíos que llegaban a Venezuela y que hablaban yiddish, Ok. que es una lengua muy parecida al alemán. Ujú. Judíos de Europa Oriental, bueno, llegaban a Venezuela, hablaban yiddish y a sus hijos nunca le hablaron en yiddish y los criaron en español porque consideraban que lo que tocaba era adaptarse al nuevo país. Entonces, allí hay una actitud lingüística que es el yiddish, es una lengua demasiado reducida, no le va a servir para nada a mis hijos. Estoy hablando no estoy hablando yo, estoy hablando de lo que está en la mente de esos padres. No, Ok, ok, ok. no le va a servir para nada a mis hijos, lo que les va a servir es el español, que es lo que se habla aquí, pues yo entonces voy a dejar de hablar yiddish y a ellos les voy a hablar en español. ¿Mm? Otra actitud lingüística es, por ejemplo, eh, mi, mis hijas son franco-venezolanas y la persona con la que estuve casado eh, es francesa. Y bueno, ella vivíamos en Venezuela, pero ella jamás en la vida, ni por un segundo, se le ocurrió no hablarles en francés a las niñas. E incluso las inscribimos en el Colegio Francia. Entonces las niñas, al final de su escolaridad, hablaron perfectamente bien, tanto español como Como el francés. francés. Pero eso tiene que ver con una actitud lingüística, es decir, Valerie, mi ex esposa, ella conceptuaba, y me parece que estoy de acuerdo con ella, que el francés es una gran lengua y que había que transmitirla, y que lo que tocaba era transmitir tanto el español como El francés. el francés. Fíjate tú que cuando uno ve los portugueses que emigraron a Venezuela, ellos no les transmitieron el portugués a sus hijos. Los italianos que emigraron a Venezuela no le transmitieron el italiano a sus hijos. Pero los franceses que yo conozco en Venezuela, que son muy pocos, claro, no una emigración masiva como la que Ujú. hubo de italianos, Y portugueses. portugueses y españoles, bueno, estas otras, los franceses sí decidieron mantener el francés de sus hijos y montaron un colegio francés, etcétera, etcétera, Bueno, ¿no? y la alianza francesa ha sido poderosa siempre en todas partes, ¿no? Claro, claro, pero ya eso es como para extranjeros, pero un tema, digamos, muy importante para ver la actitud lingüística es qué idioma hablo yo en mi casa. ¿Mm? Y Ok, sobre todo, y eso evidentemente tú dirás, pero bueno, si yo soy canario y vivo en Canarias y hablo español en mi casa, bueno, ¿cuál es el problema? Ninguno, porque ahí todo calza. claro. Pero la cuestión se ve al rojo vivo cuando tú vives en un país cuya lengua ya no es la tuya. Entonces tú te planteas, ¿transmito mi lengua o no la transmito? Entonces, el transmitirla o no, va a estar muy en función de cómo, de qué concepto tienes tú de tu lengua. Es una gran lengua, es un tesoro, vale la pena transmitirla, ¿no? Ya. Entonces, fíjate tú que, por ejemplo, los hispanos en Estados Unidos, bueno, la transmisión del español a nivel de tercera generación ya
es bastante imperfecta. Entonces, Sí, ya hablan más inglés que otra cosa y el español que hablan es muy chapurreado, ¿no? Muy claro, otra cosa que incide en un las actitudes, spanglish ahí que no. claro, otra cosa que incide en las actitudes lingüísticas es hasta qué punto yo tolero la invasión de palabras extranjeras inútiles. ¿Mm? Es decir, cuando yo estoy muy abierto a coger palabras extranjeras, eso en realidad lo que significa es que aunque existan palabras en mi idioma para denominar el fenómeno del cual estoy hablando, eso también es una clara muestra de baja autoestima con respecto a la lengua propia, ¿no? Y eso Ujú. se ve muchísimo, por ejemplo, en español, en el mundo de los negocios. En el marketing, en el mundo de Eso, los por negocios, ejemplo, ya tú fíjate tú que tú fíjate, mismo has en dicho, vez de eh, mercadeo, marketing. exactamente, nosotros, existe una palabra para marketing que en Venezuela se habla de mercadeo, se habla también de mercadotecnia, en fin, Ujú. hay otras palabras para eso, pero bueno, hay mucha gente que se queda pegada. Fíjate tú, por ejemplo, el país donde hay más aprecio por el español, para mí, es Colombia. Entonces, los colombianos siempre están buscando la manera de decir las cosas en español. Entonces, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en Venezuela, la tarjeta de embarque para montarte en un avión, Ujú. bueno, te dicen El boarding boarding pass. pass, el boarding pass. Sí. O sea, lo cual es un horror. En cambio, en Colombia, no te dicen ni siquiera tarjeta de embarque. Te inventaron una palabra, que es la palabra pasabordo, una palabra Sí, junta, lo recuerdo, sí, pasabordo. el pasabordo, sí. Eso es autoestima, porque cada idioma puede nombrar lo que sea, jugando con la morfología y la sintaxis, hablando esencialmente con la morfología. Ujú. Entonces, fíjate tú que los colombianos, que adoran su lengua, inventaron la palabra pasabordo. Fíjate tú que nosotros, por ejemplo, en Venezuela, para hablar de ese pincho que se pone en el ordenador con datos, aquí en Canarias lo llaman como en Venezuela, pendrive. El pendrive, sí. Bueno, pero en Colombia, ¿sabes cómo lo llaman? Memoria USB, lo cual es perfecto, Es correcto, es perfectísimo. perfecto. Y tú también podrías ponerle pincho USB. Es decir, lo que pasa es que, mira, cuando uno no está complejado, las soluciones lingüísticas fluyen. Pero cuando uno está complejado, entonces uno cree que las cosas, ay, pendrive, ¿qué es eso? Bueno, espérate, Es, es que, y podemos ir un poco más allá. Cuando llega el momento en el que no te entiendes con otra persona de habla hispana, porque estás utilizando un término que aquí se dice de una manera y allá otra. Wi-Fi y Wi-Fi. Tú le dices a cualquier, yo recuerdo un viaje a República Dominicana, yo tenía mucho tiempo ya aquí, llegué al hotel, ¿me puede dar la clave del Wi-Fi? Y entonces, ¿qué, señor? No me entendía. Y llamaron varias personas y yo no caí en cuenta que yo estaba diciendo Wi-Fi hasta que dije, ah, es Wi-Fi. Sí, perdón, la del Wi-Fi. Y pasamos varios minutos tratando de entendernos, dos personas que hablábamos español eh, y no podíamos entenderlo. Yo decía Wi-Fi y allá era Wi-Fi. Entonces, sí, fíjate, sí, y dos personas hablando el mismo idioma en un término y no nos entendíamos. sí. Porque aquí tú dices Lo, aquí Wi-Fi y te entiendes. Tú dices aquí en Canarias o en España Wi-Fi y más de la mitad no te entiende, claro, ¿viste? claro, pero mucho mejor decir wifi que wifi. Sí, te pones a ver, sí. Es decir, ahora, bueno, mira, por ejemplo, aquí dicen online Online. para lo que nosotros decimos en línea, un curso en línea, ¿entiendes? Y aquí es online, online, online. Entonces, Bueno, digamos, los anglicismos inútiles me parece que por lo general denotan complejos de inferioridad y ganas de mimetizarse y de meterse en un espíritu supuestamente triunfador, ¿no? Y bueno, mira, sí bueno, me por lo menos de parece, vanguardia, ¿no? Yo creo que eso además ha venido mucho de la mano de las redes sociales, que impulsan mucho a la gente joven, sobre todo, no es reunión, es meeting,
y así sucesivamente, y todo su lenguaje está ligado con esos términos, esos anglicismos que ya forman parte de su vocabulario y así es como se expresan, ¿no? Sí, sí. Fíjate, vamos a tratar de hablar un poquito de cosas recientes, ¿no? Cuando comenzó el siglo XX, si uno quería estudiar filosofía o quería estudiar química o física, cualquiera de las ciencias básicas, no podía no hablar alemán. Si estaba metido en diplomacia, no podía no hablar francés. Y si estaba metido en comercio, no podía no hablar inglés. ¿Mm? Ahora, en el siglo XVI, la lengua más importante en Europa era el español. ¿Mm? Es Okay. decir, lengua y poder van juntos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, se formaron dos grandes subsistemas lingüísticos. Uno en torno al ruso, que era la potencia competidora de los Estados Unidos, y otra en torno al inglés, liderado por los Estados Unidos y el llamado mundo libre, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después de que cae el muro de Berlín? Que se desconfigura el subsistema mundial ruso, en torno al ruso. Los profesores de ruso, de la noche a la mañana, se quedan sin trabajo. Que por cierto, el día 8 fue Sí, la sí, caída se del conmemoró la muro, caída del pues, muro, ¿no? El 8 pasado, sí. exactamente, exactamente. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Cuando se cae el muro de Berlín, sube y todo comienza a configurarse en torno a una hiperpotencia en los Estados Unidos, bueno, estoy hablando de los años 90 del siglo XX, el inglés, se comienza a pensar que el inglés va a ser la lengua mundial. Y el inglés comienza a entrar a mansalva en el italiano, en el japonés, en el alemán. Fíjate tú, curiosamente, en las lenguas que perdieron la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bien. Que tenían como más ganas de mimetizarse con los ganadores y con la libertad, la democracia, Sí. supuestamente encarnada en el inglés. Entonces, digamos, todo este tema del tráfico entre las lenguas depende mucho de tus complejos, de las cosas que tú crees que te faltan. Comienza el siglo XXI con las Torres Gemelas, con el multiculturalismo, con un mundo en donde ya aparentemente esa promesa de que el inglés iba a ser lengua mundial, e incluso según algunos iba a ser lengua única mundial, se cae. Y estamos en un mundo en donde vamos hacia un multilingüismo de grandes lenguas. Es decir, una zona de influencia del español, una zona de influencia del inglés, una zona de influencia del francés, una zona de influencia del hindi urdu, una zona de influencia del El chino mandarín, mandarín. etcétera. Pero digamos, no vamos ya hacia, ya nadie dice, ni siquiera, estoy hablando de estudios del propio British Council, ya nadie dice que el inglés va a ser la lengua mundial. Y ya nadie ni lo dice ni lo cree. Es decir, estamos en un mundo ya verdaderamente multicultural, ¿no? Y en todo caso, es muy claro que a los Estados Unidos le ha surgido una competencia clara, que es China. Y además hay otra cosa, otro dato interesante, que es que el Reino Unido se fue de la Unión Europea. Entonces, podría haber un cambio en el seno de la Unión, aunque lo dudo, en torno a cuál es la lengua vehicular de la Unión Europea, que actualmente no cabe duda es el inglés. Entonces, fíjate, hemos hecho como una gran digresión y vamos a entrar Le hemos ahora. dado vuelta a tu tweet. Exactamente. Ok. Entonces, fíjate, pero es que lo que quiero decir es que Francia siempre ha considerado, se ha visto a sí misma como una gran nación, como una nación de valores universales y de influencia mundial. Entonces, claro, esa visión, no estoy cuestionando que sea verdad o mentira. Lo importante es que cuando tú tienes esa visión, tú tienes las velas infladas. Claro. Es decir, Viento en popa, pues. tú no estás deprimido.
Tú tienes la autoestima en alto, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces Francia siempre se ha caracterizado por mantener su autoestima en alto. Y eso está muy bien. Y eso es una cosa que nosotros los hispanohablantes, por cierto, deberíamos copiar, ¿no? Entonces, ahora bien, ¿qué pasa? El presidente Macron, el 3 de noviembre, tuitea lo siguiente. Lo voy a traducir primero, ¿no? Okay, Voy a hacer la traducción, okay, okay. que no es lo que dice el tuit, porque el tuit no está en español. Voy a hacer la traducción Al castellano. al castellano. Entonces, el tuit dice, está hablando de los actos terroristas, haciendo alusión a los actos terroristas que tuvieron lugar a comienzos de noviembre en Viena, ¿no? Entonces, a comienzos de noviembre de este año, hace unos días. Entonces Macron escribe en francés, Europa está solidaria, unida y determinada. Entonces después pone eso en alemán. Europa está solidaria, unida y determinada. Después lo pone en inglés. Europa está unida, junta, dicen en inglés, unida y determinada. Y agrega también en inglés, somos uno. ¿Okay? Entonces, voy a leer esto en los tres idiomas para que, claro, ¿no? Okay. Dice el tuit de Macron. L'Europe est solidaire, unie et déterminée, en francés. Europa ist solidarisch, geeint und entschlossen, en alemán. Europe stands together, united and determined. We are one. Okay. So uno dice, ¿qué pasa aquí? Yo leí el tuit y dije, pero ¿qué pasó? Es decir, aquí se desconfiguró la representación lingüística de Francia. Porque este tuit de Macron asume que el francés es la lengua de Francia, es una lengua nacional, que el alemán es la lengua de Europa y que el inglés es la lengua del mundo. O sea que reflejó sus complejos con respecto a los otros dos idiomas. Y esto es tremendo porque vamos a estar claros. En Francia, el sistema constitucional es presidencialista y el presidente, es decir, hay un primer ministro que es el jefe del gobierno y hay un presidente de la república que es el jefe del Estado. Entonces, es un rey, el presidente, pero con poderes, porque, bueno, Porque ejecuta, es el ¿por qué no? ejecutivo. Porque sugiere cuál es el primer ministro y es absolutamente clave en las cuestiones de política internacional, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, no es un rey como en España, que el rey no tiene poder político, no tiene poder ejecutivo, sino más bien un poder de autoritas, ¿no? De autoridad moral Sí, prácticamente. más moral que otra cosa. En cambio Francia no. Francia no. Pero en Francia es como un poco, aunque no es exacto lo que voy a decir, como si hubiese concurrencia del rey con muchísimas funciones muy importantes del presidente del gobierno. Entonces, caramba, y él es el heredero de De Gaulle, el general De Gaulle, que para él Francia era la gran Francia, la Francia eterna, y el francés, bueno, la lengua de la elocuencia, de la belleza, de la elegancia, etc., ¿no? Y resulta que Macron en 2020 escribe un tuit en donde pone una cosa en francés, Es que ni siquiera se puso a porque decir que estamos los tres al mismo nivel, no. Tan simple que, exactamente, tan simple como que él se quedó como que esto es de Francia, el alemán es Europa y el inglés es el mundo. sí, sí, exactamente, fíjate, yo lo escribo en francés porque es mi lengua y es mi país, lo escribo en alemán porque bueno, estoy dirigiéndome a Europa y lo escribo en inglés porque también me estoy dirigiendo al mundo. Es decir, el asumir implícitamente esto es un parte de derrota. Es un parte de derrota en donde importa, que es en lo interno. Pero yo diría que mayor defecto fue que lo escribió los tres en un mismo tweet, porque si hubiera escrito tres tweets separados, Totalmente de acuerdo. ahí lo hubiera To- jerarquizado. Totalmente de Sí, sí, acuerdo. Él sí. ha debido, totalmente de acuerdo. Ha debido escribirlo por separado en cada idioma o
ha debido escribirlo en francés, porque es la lengua de Francia y el presidente de Francia, y en alemán porque era a quien se dirigía el pésame, porque en Austria se habla alemán. ¿Mm? Okay. Pero concuerdo contigo, lo primero habría sido, lo primero debió ser, lo que ha debido hacer es eso, poner 3 tweets, cada uno en un idioma diferente y ya. Bueno, Pero aquí, mira, aquí se equivocó. Y también se equivocó, por ejemplo, nos queda un minuto. también es que estamos hablando del tema de las actitudes lingüísticas, ¿no? Fíjate tú que un día histórico fue el día que se introdujo el euro, ¿no? Entonces, el presidente de la Comisión Europea en ese momento era un italiano. Y entonces todas las cámaras están convergiendo sobre él, que está yendo a un cajero automático y está sacando los primeros euros que van a salir de un cajero automático. Entonces salen los euros, él los agarra, se voltea y dice, con acento italiano, "We are the best", somos los mejores. Pero con Yo acento dije, italiano. no, pero el tema es, por Dios, eso te tocaba decirlo en italiano, posicionar tu lengua. ¿Mm? Posiciona tu lengua, Bueno, tú vienes de un país. vamos a ver si en Francia le llega tu tweet al presidente Macron y le llegue por lo menos un pedacito de este programa, a ver si rectifican y cambian y se acomoda la cosa, Carlos. Bueno, la Bueno, verdad que ha perfecto. sido genial este programa. Como siempre, dictas cátedra a cada sección de Planeta Ñ y agradecerte, como siempre, estos minutos que nos regalas cada 15 días. Bueno, un abrazo, Eduardo, y encantado. Y bueno, nos vemos dentro de 15 días. Cuídate Bueno, Dios mucho. mediante, cuídate. Hasta Adiós, chao. luego.